¿cuál es el hambre de Dios en mi vida? Señor, ¿tú de qué tienes hambre para mí? ¿Tienes hambre de mi tiempo, de mi oración, de mi familia? ¿Tienes hambre de que yo sea más amorosa con los demás? ¿Tienes hambre de que yo cambie en algún aspecto? ¿Qué sueñas para mí? Yo soy María Paula, me dicen Mapi, esto es Somos Suyos. Si el canal en YouTube te gusta, si quieres más contenido gratuito por parte de Somos Suyos, por parte mía, compártelo, suscríbete. Y quiero compartirte un poco algunas reflexiones bíblicas. Creo que más allá de que esto sea formación o no, porque a veces soy un poquito con la formación, es algo muy de reflexión. Quiero compartirte estas reflexiones que el Señor me ha regalado y lo que he experimentado, y espero que te consuele, que te anime, que te dé luces si tú estás en alguna de estas experiencias. El hambre. No sé si a ti te pasa también o no, pero yo llevo bastante tiempo como dudando de cómo hacer el ayuno. Aquí también creo que subimos algo, pero yo tengo un diagnóstico de episodios migrañosos de difícil manejo. A mí me cuesta mucho. Cuando me da la migraña, me da, y es con hospitalizada, con anticonvulsivos, con de todo para bajarme el dolor. Entonces le cogí un poquito de miedo a no comer a las horas y demás. Y para mí, de todas las cosas que yo podría decirte o que cualquier persona puede reflexionar respecto al hambre, al sentido social de ayudar al otro, a ponerte en los zapatos de los demás, que también es un ejercicio impresionante, yo pensaba en que la tentación llega a su culmen más alto cuando más hambre tenemos. Cuando nosotros vamos al episodio del Evangelio en donde Jesús es empujado por el desierto, me parece que es muy fuerte entender este concepto de ser empujado por el desierto. Y vemos que esto en la figura de otros profetas también se daba, ¿no? Que el Espíritu los impulsaba, los empujaba. Que al Señor el Espíritu lo empuja a un tiempo específico en el desierto, como a ti, como a mí, que a veces es como, pues así como que yo quiero ayunar y quiero hacer oración, y pues no. Pero el Espíritu me empuja, no como que me obliga, pero sí me mueve, fuertemente me mueve y me llama a ese tiempo. Y cuando la Escritura dice que el Señor hizo un ayuno de 40 días y 40 noches, y cuando al fin sintió hambre, llegó Satanás a tentarlo. Es decir, Satanás espera, el enemigo espera el momento en donde el hambre llega a su culmen. ¿Por qué? Porque tú has tenido esa experiencia de tener hambre, el desespero que te da. A veces cuando nosotros tenemos hambre, la comida, que incluso no es la más rica, nos sabe espectacular. De hecho, a veces uno dice, no sé si es el hambre o si realmente esta comida está así de rica, está espectacular, pero puede ser el hambre que tengo, ¿no? Y cuando tenemos hambre, hambre de verdad, hambre en donde llevamos todo un día sin comer, o hambre donde realmente hace mucho tiempo no comemos lo que queremos y el cuerpo está buscando alerta cualquier índice de comida que te pueda saciar, cualquier cosa sirve. Y yo me puse a pensar en el hambre que tenía físicamente en ese momento y en el signo que era para mí el hambre física respecto a mi vida en general. Y es decir, el hambre que yo experimento en este momento me está hablando de un hambre más profunda que yo puedo tener. Y yo soy más susceptible, soy más vulnerable afectivamente, emocionalmente, sexualmente. Soy más susceptible cuando más hambre tengo de ese algo, porque lo que la tentación va a hacer es ofrecer saciarme. Yo iba caminando y yo decía, tengo tanta hambre que si yo me pudiese comer algo que incluso a mí no me gusta en este momento, me lo comería, porque tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, unas galletas que en el fondo no me apetecen tanto, un sabor de galletas que no me apetece, yo ese día decía, o sea, si pudiese comerme esa galleta ahorita lo haría, o sea, me parece que hasta sabe rico. Cualquier cosa, incluso la hamburguesa que menos me gusta, me la comería con gusto y me parecería rica. Y creo que la tentación apela a esa sed que tenemos de ser saciados interiormente, esta hambre que tenemos. Y puede ser, no sé, hambre de amor. Y en eso pensaba. Cuando tú más sientes profundidad en esta hambre, cuando tú sientes que es más desesperante el hambre que tienes de amar y de ser amado, y que no hay nadie y la soledad llega a su punto culmen y el hambre que tienes de ser amado, pues cualquier cosa sirve, ¿no? Incluso cuando no es algo bueno, incluso cuando no es amor en sí mismo, si me da la apariencia de que me está saciando, yo lo busco. Y creo que el tentador lo sabe, pero nuestro corazón se deja engañar por esa hambre. Y me daba cuenta cómo ser consciente del hambre que yo tengo hoy físicamente me llevó a toda una meditación sobre los momentos en donde se me ha ofrecido algo que aparentemente sacia el hambre que tengo y yo, en el afán de saciarme,
pues termino alimentándome de cosas que no son. Y me ponía a pensar en todas las veces en que, no sé, llevada por la soledad, terminé buscando compañías que no eran lo que el Señor quería para mí. En momentos en donde he tenido mucha hambre de amistad y de amistades verdaderas, he caído en circunstancias, he permitido cosas, he estado en relaciones de amistad que no eran amistad. Y yo claramente lo sabía, pero además era muy fuerte el hambre que tenía en ese momento de esa relación o de esa amistad. Y así en cualquier momento en el que tú y yo somos conscientes de que hay una carencia, porque en el fondo el hambre nos habla de una carencia, obviamente nos habla de un anhelo básico que queremos que sea saciado, pero también de una carencia, es decir, hay una ausencia en mi vida de algo que yo anhelo, que quiero recibir. Y en ese momento es cuando somos más susceptibles. Los ayunos que puedas hacer, pequeños, grandes, como el Señor te los conceda, como tú los puedas preparar, pues te lleven a meditar en esa hambre más profunda que tienes. Y también me llevaba a meditar sobre el hambre de Dios. Yo realmente tengo esa ansia de ser saciada por Dios, porque el hambre es algo muy fuerte, es decir, dicen que eso le pasa mucho a los varones, pero yo creo que eso en general nos pasa a todos, ¿no? Como que cuando yo tengo hambre, yo no pienso. Yo no puedo trabajar con hambre, a mí me cuesta mucho concentrarme, hasta estamos de mal genio, ¿no? O sea, ya quiero comer, o sea, primero denme de comer y luego sí hablamos o trabajamos o lo que sea, ¿no? Y me preguntaba si mi hambre por Dios es así, si yo siento un santo desespero de ser saciada por Dios, porque al final cuando yo voy con mi hambre a otros lugares, voy a encontrar es veneno. Falsedad, es lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto, ¿no? ¿Tienes hambre? Sáciate, mira las piedras. Tú las puedes convertir en panes, dale, sáciate. Y Jesús dijo, lo que me estás ofreciendo al final no me sacia. No es pan lo que busco, ¿no? Es la palabra de Dios. Y es una reflexión muy profunda sobre aquello a lo que nosotros le ponemos la fuerza, la confianza, la esperanza de saciarnos. Es solo lo que pasa, es lo material. Y Jesús dice, pues puedo tener mucha hambre de panes, pero hay un hambre más profunda que a mí nunca me va a saciar del todo. Solo Dios mismo, la palabra, Dios es palabra, el logos, solo Dios mismo puede saciarme. Y por eso puede enfrentar la tentación del hambre. Y luego el diablo empieza a ofrecerle todo, ¿no? Tienes sed de poder, de cumplir la voluntad de Dios. Entonces ven, yo te sacio con fama, ¿no? Y con una glorificación humana. Y Jesús dice, hey, cuidado, lo que me estás ofreciendo no sacia lo que el Padre ha puesto en mí, porque el hambre que tengo es puesta por el Padre y solo el Padre puede saciarlo. Y por eso el Señor dice, no te adoraré, no me postraré, no buscaré la vanagloria y no me alimentaré de lo vano, de lo que pasa. A lo que voy es a que tú y yo deberíamos ser muy conscientes de que todo aquello que anhelamos en el fondo del corazón es bueno. El deseo de amor, el deseo de placer, el deseo de compartir la vida con alguien, el deseo de amistad, el deseo de tener dinero para cumplir lo mínimo en tu vida y no tener deudas y no estar apretado. Y hay deseos de deseos, ¿no? Pero en el fondo Dios mismo ha puesto el deseo y el anhelo más profundo, pero solo Él puede saciarlo. Y también reflexionaba en que realmente muchas veces yo no tengo hambre de Dios. Y yo no estoy aquí en este lugar haciendo este video porque yo cumpla todo lo que se debe hacer, ¿no? Yo estoy aquí porque camino igual que tú y porque de alguna manera espero que nos podamos acompañar en este camino de vivir esta invitación que el Señor nos ha hecho a seguirlo. Pero qué duro es darme cuenta en medio del hambre, del ayuno, que me falta mucho para tener hambre de Dios. Y uno solo tiene hambre de aquello que lo sacia. Uno solo tiene hambre de aquello que ha probado, que ha gustado, que ha degustado. Saborear al Señor. Solo aquellos que han saboreado al Señor, han visto qué bueno es, que es como leche y miel, como dice la Escritura, pueden volver a tener hambre de Él. Y creo que este es un momento espectacular durante el ayuno para venir a decirle al Señor, ven, sáciame. Quiero que me sacies, porque creo que hay mucho ahí para que tú y yo pensemos, meditemos, contemplemos qué significa tener hambre de Dios. Pero en los pequeños sacrificios y en las pequeñas negaciones donde tú te estás diciendo no a algo que quieres, yo sentía que el Señor fuertemente me pedía
que le pidiera, sáciame. Como si Él me estuviera diciendo, María Paula, pídeme que te sacie. María Paula, ¿no sientes el hambre? ¿No sientes el hambre que tiene tu cuerpo? Imagínate cómo es el hambre que tiene tu alma. Pídeme que te sacie. Aprovecha esta experiencia de sentir hambre para pedirme que te sacie. Me muero por saciarte. Y aprovecha el hambre física para profundizar en el hambre más profunda, valga la redundancia, que tienes y que no me has dejado saciar. Y por eso estás buscando ser saciada en otras partes. Por eso en tu historia, porque empecé a recorrer muchos momentos de mi vida y me decía, por eso en tu historia, falsamente, equivocadamente has buscado saciarte en un lugar que solo te ha dejado con más hambre. Qué importante es que tú y yo podamos volver al Señor y decirle, pues acompáñame a buscar esos momentos, esos lugares de mi vida donde he quedado con hambre, donde he querido saciarme de algo más, que va en contra de tu voluntad, que va en contra de tu ley, que es pasajero, que me lleva a la vanagloria, que es superficial, para reconocer en el fondo dónde está el hambre, qué es lo que yo estaba buscando ahí. Y yo creo firmemente que eso es muy liberador. Cuando tú y yo podemos reconocer qué es lo que en el fondo anhelo. Y hablando con una amiga religiosa, llena del Espíritu Santo, esta mujer es una monjita, y yo le estaba compartiendo que tenía un dolor muy grande en mi corazón porque otra vez estaba extrañando a una persona que ya no está en mi vida. O sea, una persona que en su momento fue alguien importante pero ya no está, y de la nada, así como si tú vas caminando tranquila en la calle y ¡pum!, te cayó un rayo y wow, extraño a esta persona otra vez. ¿Por qué? ¿De dónde, Señor? Quita a esta persona, ¿no? Y lo que ella me compartía, que puede ser para otro video sobre afectividad y el duelo y las relaciones y demás, yo le decía, ya quiero olvidar esto, o sea, ya estoy cansada de darle vueltas al asunto, ya quiero desconectarme de esta situación, de estos recuerdos, no me sirven, no me interesan, o sea, yo ya no quiero tener esto, pero por alguna razón mi mente no me hace caso, mi corazón tampoco, ¿y qué pasa? Ella me decía, porque yo creo que el Señor no quiere que tú olvides eso. Y qué sabia fue al decírmelo. Yo sentía que eran las palabras del Señor que me decía, si el Señor quisiera que tú lo olvidaras, ya se habría ido. En el fondo la solución no es olvidar, es entender el por qué esto te sigue molestando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué era lo que tú estabas buscando encontrar ahí? ¿Por qué te duele como te duele? Y yo creo que el Señor necesita acompañarte en ese proceso. Y al final ese extrañar a alguien es una especie de hambre, ¿no? De quiero esto, quiero a esta persona, quiero y no lo puedo tener. Y el ayuno tiene mucho que ver con eso que yo quiero tener, pero decido no tenerlo. Y aunque las circunstancias pueden cambiar porque hay cosas que no son necesariamente voluntarias, pues el ayuno de cierta manera me recordaba esto. Justamente el Señor quiere traer a mi mente una purificación sobre todo lo que yo he buscado saciar. Y quiere que yo me encuentre de nuevo con el hambre más profunda que tengo, que es el hambre de Él. Y eso, digamos que lo podemos unir con la oración, porque al final de nada me sirve hacerme consciente del hambre que tengo si yo no voy a la oración a ser saciada por Dios. Y claro, el Señor busca muchas maneras de saciarme en mi día a día. Todo lo que ocurre, todo lo que el Señor te permite y lo que no te permite es una forma de saciarte o de evitar que te sacies en lugares equivocados. El Señor siempre busca la manera de encontrar su hambre, ese tengo sed de la cruz y ese tengo sed del Señor, dame de beber, que le da a la samaritana, que le pide. Dios tiene hambre de saciarnos y Él busca la manera de que su hambre se encuentre con la nuestra y de que su sed se encuentre con la nuestra para saciarnos. Pero sí creo que la oración es ese medio directo a través del cual el Señor nos sana, nos sacia esa hambre profunda que tenemos de Él. Por eso ayuno sin oración, dieta, ¿no? La famosa frase, pero wow, yo sí que he experimentado esto porque les confieso que me está costando mucho orar. O sea, sí, puedo hacer las prácticas y puedo todo lo que usualmente hago, pero entrar en intimidad con el Señor
todos los obstáculos del mundo, ¿no? Es cuando menos tiempo he tenido. Me he enfermado, me dio gastroenteritis, he tenido que trasnochar un montón cuando quería como cuidar mis sueños y lidiar con eso, incluso el hambre de lo que yo quería hacer versus lo que me permites. ¿Cuál es el hambre que hay detrás? Por ejemplo, de perfeccionismo, de cumplimiento, de tener el control yo y no darle el control al Señor, ¿no? Y de hacernos conscientes del hambre para luego ir a ser saciados en la oración. Y también sentía fuertemente que el Señor me decía eso. Tú no vas a entender tu hambre, tú no vas a entender de qué forma has buscado saciarte, tú no vas a reconciliarte con todos esos lugares en donde fuiste alimentada de cosas que no te hacen bien, de esta indigestión espiritual, emocional, afectiva, psicosexual que tienes, si no vienes a mí a la oración. Porque es ahí donde yo te sacio. Te doy el amor para el que fuiste creada, te doy las fuerzas que necesitas, te doy el discernimiento, te doy mi espíritu, te doy fortaleza. Pongo los sentimientos, los recuerdos en el lugar donde deben estar. Al final, yo creo que no se trata de lo que puedes o no puedes hacer. No se trata de hasta dónde puedo llegar para cruzar la línea y contentar a Dios. Es el espíritu de la práctica lo que el Señor necesita en tu vida y en la mía, y es, tú necesitas ese ayuno. Es que Él necesita hablarle al hambre que tienes. Él necesita encontrarse contigo en el momento en donde eres más vulnerable para la tentación. Físicamente, pero también en todos los demás ámbitos de tu vida y en tu historia. Y si tú cedes ante esos pequeños gusticos de no tiene nada de malo y el Señor lo entiende, es verdad, como te decía, pero te estás perdiendo de el bien más grande, ¿no? Además de que creo que ayuda un montón, y esto sí es verdad, cuando nosotros somos capaces de decirle que no al hambre física, podremos también tener la fortaleza suficiente cuando llegue esa tentación de falso amor, cuando llegue esa tentación de falso placer, cuando llegue esa tentación de falsa amistad, cuando llegue esa tentación de vanidad, de vanagloria, de arrebatar la gloria de Dios. Cuando lleguen esas falsas tentaciones, tú ya vas a tener más fortaleza para decir, no, podría decir que sí a esto, pero elijo no hacerlo, hay algo mejor, hay algo más grande, no me quiero dejar engañar por el hambre. Y qué importante es que tú y yo profundicemos en esto. Podría contarte muchas otras cosas más que el Señor me regaló durante esas horas de hambre y durante todo este tiempo en que he tenido muchas experiencias de hambre, ¿sabes? Como que el ayuno físico ha sido solamente una pequeña parte, pero mira que extrañar a esta persona ha sido de nuevo un despertar de hambre, de carencia. Y creo que al reconocer esa tendencia de mi corazón, yo puedo encontrar dónde está el hambre más profunda que estoy buscando y también dónde estoy siendo más vulnerable. Y si tú reconoces que tienes una vulnerabilidad en tu vida en este momento, que tienes un anhelo no saciado de una pareja, de sexo, de placer, de dinero, de una amistad, de una figura materna, de una figura paterna, de extrañar a tu ex, no sé, donde sea que tú estés, tú sabes que eres vulnerable. Y no deberías exponerte a lugares, circunstancias donde aparentemente vas a ser saciado con mayor facilidad, pero donde luego lo único que va a quedar es remordimiento y más hambre. Entonces, creo que esto también nos ayuda a encontrarnos cara a cara con nuestra debilidad y a decir, yo no puedo ir a buscar en mi estado más vulnerable ser saciado en el lugar equivocado, porque voy a escoger mal, porque cualquier pedazo de carne medio dañada me va a saciar si tengo hambre, pero no sacia el hambre más profunda. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. De pronto no tiene sentido. Por favor, pónganlo en los comentarios como, estás loca, no entendí nada y me dio hambre. No, pero espero que al menos la invitación sea a que te cuestiones cuál es el hambre más profunda que tienes en esos momentos de hambre física, a que llames al Señor en tu hambre, a que le digas al Señor que te venga a saciar. Señor, tengo hambre, sáciame, sé tú mi alimento. Pero no de forma espiritual honga por allá. No, Señor, ven y sacia el hambre más profunda que tengo. Y muéstrame tú de qué tienes hambre. Y esto es súper lindo.
preguntarnos cuál es el hambre de Dios en mi vida. Señor, ¿tú de qué tienes hambre para mí? Yo sé que yo nunca podré saciarte porque soy una criatura y tú eres Dios Todopoderoso, pero tu amor tiene hambre de mí. Tienes hambre de mi tiempo, de mi oración, de mi familia. Tienes hambre de que yo sea más amorosa con los demás. Tienes hambre de que yo cambie en algún aspecto. ¿Qué sueñas para mí? Y qué hermoso es cuando realmente abrimos el oído, porque el ayuno al final te abre, ¿no? El hambre te abre a la experiencia de Dios. Si Jesucristo en el desierto no hubiese hecho ese ayuno físico, no hubiese estado igual de dispuesto a escuchar la palabra de Dios que venía en auxilio de él en el momento de la tentación, en el momento en que le estaban ofreciendo ser saciado de alguien más. ¿Por qué? Porque el ayuno es un vaciamiento de sí mismo. Y creo que solo se logra en la oración. Como que el ayuno se encuentre con la oración y en esta carencia que tengo, en este vaciarme de mí, en este decir que no a mis apetitos, en este experimentar hambre, en este encontrarme con mi debilidad y con que soy vulnerable y con que me desespero y con que quiero ir a saciarme, encontrarme con el único que me quiere saciar y que además tiene hambre de darme todo y de construir una vida diferente para mí. Pero ese proceso pues no es tan agradable, ¿no? Ayunar no es chévere, sentir hambre no es bonito y creo que es lo que el Señor nos está pidiendo sobre todo, dejar de romantizar la experiencia de Dios y estar dispuestos a ir con Él en el desierto, con hambre, a ser tentados, a encontrarnos con nuestra debilidad, a encontrarnos con el hambre más profunda, a encontrarnos cara a cara con todo aquello que ha querido saciarnos, pero descubrir ahí a la palabra, al que es la palabra, descubrir ahí al único pan que sí me da todo lo que espero, el único pan del que vive el hombre, la palabra que me auxilia, la ayuda adecuada que Dios manda para mí. Solo en el momento del desierto, del hambre y de la tentación, me puedo encontrar con el oasis de Dios, que es el pan que me sacia y me da fortaleza. Entonces, espero que esto te haya ayudado. Si te ayudó, si te sirvió, porfa, compártelo con alguien más a quien tú creas que le puede servir. No dudes en seguirnos en Instagram y aquí en YouTube. Y no se te olvide que encontrándote con el hambre más profunda de tu corazón y el hambre del corazón de Jesús, somos suyos.